Hola, mi nombre es Melina Padilla. En este video les voy a hablar sobre la gestión del riesgo. Entonces empezaré por la norma ISO 31000. ¿Qué es? Es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. La norma ISO 31000 del 2009 fue publicada en noviembre de este mismo año por la Organización Internacional de Normalización y su objetivo es que las organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva. Por esto, la norma ISO 31000 del 2009 recomienda que las organizaciones desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el proceso de gestión de riesgos en cada una de sus actividades. Entonces, básicamente es una guía sobre la gestión del riesgo en las empresas independientemente de su tamaño. Antes de empezar a hablar de la estructura, quisiera hablar un poquito sobre que este marco de trabajo del que hablaba depende mucho del tipo de empresa en la que la vayan a implementar. Todos los marcos de trabajo o planes de desarrollo no son iguales, ya que dependen mucho de los riesgos a los que se enfrente la empresa en su día a día. Por ejemplo, una empresa de transporte o una empresa del sector de la salud van a tener entre ellas diferentes tipos de riesgos. Entonces, ahora sí, la ISO 31000 del 2009 está estructurada en tres elementos claves para una efectiva gestión del riesgo. La primera serían los principios para la gestión del riesgo, el segundo es la estructura para la gestión del riesgo y el tercero es el proceso de gestión del riesgo. Voy a entrar un poquito más en detalle con estos tres y voy a empezar entonces por los principios para la gestión del riesgo. Entonces, el primero es crear valor. Esto de crear valor yo lo entiendo como dar a conocer la importancia de gestionar los riesgos, lo cual facilitará el cumplimiento de los objetivos planteados y de los requisitos legales relacionados a la seguridad según la empresa y teniendo en cuenta la salud laboral, la protección ambiental y entre otros. El segundo principio es la integración en los procesos de la organización. Esto quiere decir que la gestión del riesgo no es una gestión que se haga por separado de los demás procedimientos que se hacen normalmente en la empresa, sino que se integran a cada uno de estos. Entonces, de estos dos primeros principios, quisiera como poner un ejemplo y es que el primero, que es crear valor, se ve reflejado, por ejemplo, cuando nos dan las capacitaciones o nos hablan sobre la protección de nuestra salud en los trabajos. Y la segunda, que es la integración en los procesos de la organización, es como cuando a usted lo obligan o le insisten mucho en el tema de utilizar los elementos de protección personal para cualquier tipo de trabajos y obviamente para lo que se requiera, por ejemplo, no sé, usar guantes para usar un bisturí y este tipo de cosas. El tercero sería entonces la toma de decisiones y este permite que se tomen decisiones relacionadas a los planes de prevención o alternativas que se pondrán en práctica para la prevención de riesgos. Eh, Continuando con el ejemplo, entonces en este sería, por ejemplo, tomar decisiones como poner sanciones a las personas que no cumplan con sus protecciones personales o si se está presentando mucho algún accidente, tomar medidas y dar capacitaciones, por ejemplo. El cuarto es tratar la incertidumbre y este se enfoca en aquellos aspectos que son inciertos y de la manera en que debería tratarse cada uno de ellos. El quinto sería que la gestión debe ser sistemática, estructurada y adecuada. Esto permite que se dé un desempeño eficaz y que puedan obtener resultados confiables. El sexto es que la gestión se basa en la información disponible, es decir, que la información se fundamenta en fuentes de información fiables como son la experiencia, el análisis y las opciones de expertos, perdón, las opiniones de expertos.
El séptimo sería hecha la medida, o sea que la gestión debe estar hecha para cada empresa, de lo que les hablaba ahorita. Por ejemplo, yo no voy a usar una bata antifluidos que se necesita en el sector de la salud o en un laboratorio, en ese tipo de cosas, por ejemplo, para trabajar en una empresa de ventas o en cualquier otro tipo de empresas. O yo no voy a usar guantes de seguridad, por ejemplo, para examinar, por ejemplo, a a un cliente del sector de la salud. El octavo principio es que resalta los factores humanos y culturales. Esto quiere decir que entiende la importancia de los empleados y de las personas involucradas en el proyecto, los cuales pueden facilitar o dificultar las operaciones. El noveno principio es la transparencia e inclusión. Este quiere decir que deben participar activamente los públicos de interés y que se debe permitir que la gestión del riesgo esté siempre actualizada por medio de estos. La décima sería que sea dinámica, iterativa y sensible al cambio, ya que es muy importante que las compañías entiendan que las tendencias cambian y su entorno también, por lo que deben estar preparados para adaptarse a los cambios. El último principio es la mejora continua de la organización. Es importante entender que las empresas deben diseñar estrategias para mejorar en cada uno de sus aspectos, no solo en la gestión de riesgos. Y aún así hay que tener mejora continua en la gestión de riesgos. Por ejemplo, yo sí estoy viendo que he tenido accidentes en mi empresa por X factor. Yo debo actuar en pro de buscar mejoras en en mi gestión para, para que los accidentes por este factor se disminuyan o para que dejen ya de ocurrir definitivamente. Bueno, el segundo elemento de la estructura de la ISO 31000 es la estructura para la gestión del riesgo. El objetivo de este elemento es integrar el proceso de gestión de riesgos con la dirección, para que ésta adquiera compromiso con la importancia de la gestión del riesgo. En este caso, la norma establece una serie de órdenes que debe cumplir la gerencia para asegurar la efectividad de la gestión de riesgos. Entonces, este elemento es básicamente que, por ejemplo, el líder de seguridad de una empresa busque apoyo, ya sea económico o de cualquier índole, para llevar a cabo de buena manera su gestión. Por ejemplo, como hablaba ahora, la líder de seguridad, pedirle al gerente los elementos de protección o pedirle a cualquier persona pues que esté en un alto cargo que esté recordándole a los empleados los deberes para la salud, para su seguridad. Bueno, acá hay una imagen que muestra los tres elementos. Y quisiera hablar sobre el elemento de la mitad que es del que estamos hablando. Y acá muestra lo del compromiso de la dirección. Y esto lleva a un ciclo que empieza con el diseño de la estructura de soporte, sigue con la implantación de la gestión del riesgo, continúa el seguimiento y revisión de la estructura y la mejora continua. Yo encuentro un parecido de este ciclo con el ciclo PHVA, pues no sé si sea cosa mía, pero por ejemplo la parte del diseño sería la parte de la planeación, la parte de la implantación sería para mí la parte del hacer, qué pena, la parte del seguimiento sería la parte de la verificación y la parte de la mejora sería la parte de actuar. Así pues encuentro yo como sentido. Entonces el diseñar llevaría a una implementación que sería pues como llevar a cabo el diseño. El seguimiento sería como para mirar si hay algún error o si está funcionando bien el diseño. Y si se encuentran errores, hacer la mejora. El último, que sería el tercer elemento, sería el proceso de gestión del riesgo
Y este proceso consta de tres etapas. La primera sería el establecimiento del contexto, el segundo la valoración de riesgos y el tercero el tratamiento de los riesgos. Y eso es básicamente la ISO 31000 del 2009. Entonces, ahora voy a pasar a la norma ISO 31000 del 2018, que es básicamente una mejora de la del 2009 y hace pues como un tipo de aportes. Entonces, esta norma describe cuatro pasos básicos para llevar a cabo un buen proceso de evaluación de riesgos. El primer paso es la identificación de riesgos, el segundo el análisis de riesgos, el tercero la valoración de riesgos y el cuarto el tratamiento de riesgos. Entonces, la identificación de riesgos tiene como propósito encontrar, reconocer y describir los riesgos que puedan ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. El segundo, que era el análisis de riesgos, se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Por ejemplo, analizar el riesgo de una persona que se caiga en unas escaleras, entonces habría que analizar la probabilidad, las consecuencias de que eso suceda y la naturaleza del accidente. El tercero sería la valoración de riesgos, lo cual implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecido para determinar cuándo se requiere una acción adicional con el propósito de apoyar la toma de decisiones. Y por último, el tratamiento de riesgos. La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica hacer un balance de esto entre los beneficios potenciales derivados del logro de los objetivos contra costos, esfuerzo o desventajas de la implementación. Bueno, resulta que existe una norma complementaria de la ISO 31000, que es la ISO 31010, y habla de la gestión del riesgo, pero principalmente se enfoca en las técnicas de evaluación del riesgo. Esta norma ofrece recomendaciones sobre cómo elegir técnicas de evaluación del riesgo. Como norma complementaria de la ISO 31000, ayuda a las organizaciones en la fase del proceso de gestión del riesgo establecido en la norma base. Y finalmente voy a hablar de a qué requisitos de la ISO 9001 puede aportar. Entonces puede que la norma 9001 y la 31001 tengan en común, por ejemplo, el liderazgo, el contexto de la organización. Entonces hablábamos de que en la 31001, perdón, en la 31000 pedían tener claro el contexto de la organización, igual que en la 9001. El liderazgo también. La planificación de la gestión tiene mucha relación con la norma 9001, ya que este, por ejemplo, podría tomarse como un subproceso. Y también tienen en común la evaluación del desempeño, ya que en la 31000 hablábamos de que había que verificar y evaluar si se llevaba a cabo bien las cosas. Igualmente se debe hacer en la 9001 y aporta la una a la otra. Y la mejora continua que en las 12 tiene que ver reflejadas. Yo lo entiendo como que la 31000 es como una pequeña partecita de la 9001. Y bueno, por último, aquí está mi bibliografía. Espero haber sido muy clara.